la ensalada de frutas que siempre piden repetir en fin de año. Hoy haremos la última receta del año, una ensalada fresca, cremosa y espectacular para despedir el año como se merece. Ojo a esto porque si se quedan hasta el final, hay tips que marcan la diferencia. Así que vamos pues, arranquemos que esta queda brutal, ¿cierto? Arranco con media piña grande o una piña pequeña. La lavo muy bien, le retiro la cáscara y esos punticos negros con calma, ponga cuidado ahí. Luego la corto en rodajas y después en cubos pequeños. Esta piña la llevo a una olla, le agrego una cucharada del endulzante de mi preferencia y la pongo a cocinar en sus propios jugos. La dejo ahí hasta que los jugos se evaporan y queda brillante, aromática y deliciosa. ¿A usted le gusta la piña más dulce o más natural? Déjemelo en los comentarios. Mientras la piña hace su magia, sigo con una lechuga batavia pequeña. La lavo muy bien, hoja por hoja, y luego la pongo a desinfectar de manera natural con agua y vinagre blanco. Y hago exactamente lo mismo con 200 gramos de fresas, bien lavadas y desinfectadas porque aquí todo entra limpio y con amor. Ahora paso a un mango grande y bien maduro, de esos que huelen rico apenas uno los agarra. Lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara y lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. Este ingrediente me encanta porque aporta suavidad, color y ese dulzor tropical que combina perfecto con la piña. Dígame usted, ¿prefiere el mango bien maduro o un poquito pintón? Retomo las fresas, les retiro las hojas con cuidado y luego las corto en cubos pequeños. Las fresas aportan frescura, un toque ácido suave y además son antioxidantes, así que además de rica, esta ensalada queda bien nutritiva. Bueno pues, yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace ahí abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Después tomo 125 gramos de queso mozzarella y los corto en cubos medianos. Este queso es uno de mis preferidos para ensaladas, porque es suave, cremoso y no roba protagonismo, sino que acompaña, ¿cierto? Vuelvo a la lechuga, la escurro muy bien y la seco con cuidado. Con las manos bien limpias la corto en trozos pequeños, sin maltratarla, porque aquí queremos textura, no hojas aplastadas. Llega el momento que a mí más me gusta, el de unir todo. En una ensaladera grande agrego primero la lechuga, luego las fresas, el mango ya cocinado y frío y por último el queso mozzarella. Solo con ver los colores ya provoca o no. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Para esta receta uso 200 gramos de crema de leche o si se quiere una versión más ligera, yogur griego natural. Con movimientos suaves mezclo todo, sin apurarme, asegurándome de que el aderezo se incorpore bien y abrace cada ingrediente. ¿Usted es del team crema de leche o del team yogur griego? Cuénteme allá abajo. Listo, esta ensalada se lleva a refrigerar un rato para que tome frío, se integren los sabores y quede aún más rica. Luego se sirve y se disfruta sin culpa, porque esta preparación es perfecta para acompañar carnes asadas, pollo al horno, una cena especial o simplemente para comer sola y quedar feliz. Y bueno, llegando ya al final de este video, quiero desearles de corazón un feliz año 2026 lleno de salud, bendiciones y muchas recetas ricas en la mesa. Si esta receta le gustó, déjeme un me gusta, compártala con alguien especial, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y déjeme un comentario diciéndome qué ingrediente le gustó más o con qué la acompañaría usted. Vamos pues, que el próximo año venimos con más ensaladas, más sabor y muchas cosas buenas. Hágale pues y nos vemos en el próximo video.